Bueno, muy bien, bienvenidos de nuevo porque estamos ya con la otra mirada. Espera un poquito, espera. A ver, No contame. empieces todavía. A ver, No empieces a todavía. ver, ¿qué vas a hacer? Suárez va a jugar con la 9, tanto acá como en la Sudamericana. Impecable. Se acaba de confirmar. Ya está. Y el, Ya está. Ya se Y el acabó, domingo- se acabó el reportaje, ya no y el importa más domingo- nada. y el domingo, que va a haber una Sí, gran fiesta, sí, al mediodía. seguro. En el Parque Central se van a vender en cada tribuna Ah. camisetas con la 9 de Suárez a $110. Estaba sacando la cuenta cuando volvimos, 4.400 pesos. Nacional va a ser el Una negocio maquinita su de vida, recaudar, ¿eh? con la Sí, avenida de Suárez. Pero ¿eso es para Nacional o es Sí, para sí. la empresa? No, es para Nacional, es Ah, para Nacional. está, Digo, porque ahí supuestamente, dependen los acuerdos. Claro. una parte irá a Nacional, otra parte para la empresa que es la que ¿Qué comercializa empresa? la vestimenta. Las Umbro. que hace la La Umbro, la remera. Sí, bueno, claro, siempre. A ver, Claro. Nacional, históricamente, igual que Peñarol una parte debe ser para Puma. Claro, por supuesto, por eso. una parte es Sí, para sí, ellos. sí. Pero bueno, me parece que habría que pedirle a Nacional que esa plata la transfiera a rendición de cuentas. ¿Vos qué decís? Estaría bueno. Bueno, es un gusto recibirte. ¿Qué legislador podría hacer plata vendiendo alguna de sus... Ninguno. ¿Qué, Graciela Bianchi? Te maté, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué número le ponés? A Graciela, Sí. si Suárez tiene el 9, ella tiene el 10. Es la que mueve la cancha. Un gusto recibirte. Gracias por estar acá, porque además estábamos, como tuviste hoy, hace un instante, con tu colega Cayani, Exacto. conversando sobre un tema que se las trae, ¿no? Mercosur por un lado, TLC por el otro, parecen como dos temas como disociados y juntos a la vez, y una negociación que empieza pero con un acuerdo de prefactibilidad que todavía nadie conoce. Y ese ha sido el punto inicial de nadie se niega a un TLC, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuándo se libera esa información? Bueno, casualmente hoy en la mañana estuvo el canciller con el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda por la rendición de cuentas, pero se aprovecharon a hacer algunas preguntas y una de las preguntas era justamente referida al TLC en su conjunto, en particular al estudio de factibilidad. Y desde la Cancillería lo que se explicó es que a pedido de China, o sea, fue China la que solicitó previo al inicio de estas conversaciones, de este estudio, que él mismo se ha manejado con reserva. Reserva no implica secretismo, implica reserva. ¿Qué quiere decir esto? El canciller ya lo anunció, en los próximos días estará teniendo reuniones con las autoridades, los diferentes partidos políticos del gobierno y de la oposición, para trasladar información, como lo hizo de hecho el año pasado, que tuvo esta instancia con las autoridades de los partidos, pero que también compareció a la Comisión de Asuntos Internacionales, nosotros la presidíamos en ese momento, y en una sesión sin versión se puso toda la información. Sin versión taquigráfica, es decir, no quedó... No quedó registro. Exacto, pero puso toda la información arriba de la mesa y de hecho el hoy senador Cayani, que estuvo hace unos minutos aquí, participó de esa reunión y al término de la misma, diputados del gobierno y diputados de la oposición salieron muy conformes con el contenido. Estimo que seguramente, en materia del estudio de factibilidad, lo que exista sean instancias similares a esta, donde información se dé en el Parlamento y a los partidos políticos, pero no se publique, justamente porque el pedido de China, y acá entramos a información más precisa, radica que este tratado, que también según lo adelantó la Cancillería en la mañana de hoy, que apunta a ser un tratado de última generación, es decir, con la inclusión de una temática muy diversa y que del estudio de factibilidad surge que hay beneficios para ambas naciones, seguramente sea no el primero, porque ya de hecho otros países han celebrado algunos y otros están en proceso, pero sea de los primeros que empiecen a marcar una lógica para futuros tratados, en el caso de China o en el caso de Uruguay también. Como en el pasado lo hizo Estados Unidos. Pero hay dos elementos importantes. Cumbre de presidentes, Uruguay queda solo. Brasil se expresa, pero Paraguay dice que no. Argentina claramente dice que no. Hagámoslo en conjunto, pero no en forma individual. Eso por un lado. Y cuando vino el otro día el representante para América Latina del gobierno chino, que el nombre no me acuerdo. Cai Wen. Ahí está. Él dijo claramente, Tratado de Libre Comercio sí, pero nos gustaría que fuera con el Mercosur. Bueno, marcando un poco la cancha. Diciendo, bueno, no dijo eso. Lo dijo, pero también dijo una frase seguidamente a esa expresión, que de hecho el senador Cayani estaba sentado a mi izquierda en el momento que
que el director general de la Cancillería China para América Latina y el Caribe lo dijo. Es verdad, dijo, nosotros nos interesa tener tratados, acuerdos con Mercosur, pero si no es con Mercosur, es con Uruguay. Y eso también lo dijo. Y no es honesto, y no lo digo por ti, Leo, no decir toda la frase completa. Naturalmente, desconocer que el Mercosur, este mercado de 300 y tantos millones, tiene más espalda, más músculo, más volumen de juego, hablando de fútbol, que Uruguay, es ser ingenuo. Ahora, no asumir y no reconocer que ese mismo individuo, ese mismo representante de la Cancillería dijo que si no es con Mercosur, es con Uruguay, no es del todo honesto. Entonces, por supuesto, a China le interesa negociar con Mercosur, ni que hablar. Es que yo creo que empieza por Uruguay porque es el país de los 4 el más serio. Seguramente deben haber diferentes razones. Uruguay, si hay algo que es reconocido a nivel internacional, es por su seriedad, por el respeto de las normas jurídicas, de los acuerdos, y eso es independientemente de los gobiernos. Más allá de los porque lo hablábamos con el senador Cayani en una instancia que tuvimos unas horas antes. Las relaciones con China no vienen de ahora. Del 88. Vienen del 88, primero con el presidente Sanguinetti reabriendo las relaciones diplomáticas. Pero el presidente Lacalle Herrera firmó tratados de protección de inversiones. Y el presidente Vázquez, cuando en el 2016 viaja a China, él en China, el presidente Tabaré Vázquez, es el que habla de flexibilización del Mercosur y que había recibido la anuencia de Argentina y de Brasil. Dos gobiernos en ese momento de diferentes signos políticos. Es más, opuestos a los actuales signos políticos. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene en común Uruguay? La necesidad como economía más pequeña relacionada con Argentina y con Brasil, que una economía pequeña, si no se abre, está condenada al fracaso. Ahora, el temor que tienen algunas cámaras empresariales, porque lo han expresado, digo temor, no, preocupación, pongamos los términos justos, y la preocupación que tienen también los trabajadores. Digo, bueno, si rompemos con el Mercosur para hacer el acuerdo unilateral con China, hay un sector de nuestra matriz productiva, generadora de puestos de trabajo y de ingresos, que quedaría aplastada. ¿Cómo se mira eso desde el punto de vista político? Eso hay que hilar muy fino, porque no son preocupaciones simples ni a las ligeras, ¿no? De acuerdo. Varios comentarios rapidito para no dejar ninguno en el tintero. El primero, cuando se firman tratados de este estilo, naturalmente que siempre hay asimetrías. Sí, claro. O sea, hay sectores que van a desaparecer. Pensar, no sé si desaparecer, decir asimetrías. Hay sectores que, por supuesto, tienen mejores beneficios, mayores beneficios, y tal vez sectores que la puedan tener más compleja. Bien, eso es un dato de la realidad. Segundo, en el proceso del estudio de factibilidad fueron convocados más de 35 organizaciones, hoy lo decía la Cancillería, cámaras empresariales, el PIT-CNT, diferentes institutos, INEA, y podría dar una nómina que en realidad de varios rubros. De muy diverso, y que cada organización, cada institución que fue convocada planteó sus puntos focales, es decir, sus fortalezas y sus debilidades. Claro. Y a partir de esa información, que fue compartida y fue trabajada por un equipo de negociación que está compuesto por la Cancillería y el Ministerio de Economía, que es un dato no menor. El embajador López Fabregat, jefe de gabinete, se le llama, del canciller Bustillo, que es un embajador con un profesionalismo y un historial en la Cancillería. Sí, de carrera. Totalmente. Y por el Ministerio de Economía estuvo el economista Juan Labraga, que es una persona que ingresó al ministerio en los gobiernos en el año 2005 del Frente Amplio y que es un reconocido profesional, que no es votante de la coalición de gobierno, pero que es un gran profesional. Y ellos dos fueron los que tuvieron a su cargo este proceso en estos meses, que tal vez se demoró un poquito más de lo previsto. Pero eso es lógico. Es razonable, pero incluso no solamente que es razonable, sino que la oposición critica tal vez que se haya demorado un poquito más que Ecuador, que lo hizo más rápido, que terminó en 3-4 meses. Recordemos que Nueva Zelanda, para hacer ese tratado, demoró 6 años. Bueno, pero le agrego una cosa más, Leo, te agrego una cosa más. A la oposición a nosotros nos reclama que estemos permanentemente hablando con Mercosur, pero por otro lado, que es lo que ha hecho Uruguay, porque Uruguay ha mantenido al tanto toda la información a los socios del Mercosur, pero por otro lado dice, ¿por qué no va más rápido? Entonces, hay una especie de maniqueísmo ahí que no se logra entender. Hacer un tratado con China, que por supuesto nosotros también queremos que sea con Mercosur, esa es lo fundamental, es muy importante para nosotros,
eso es un elemento que para el gobierno encabezado por el presidente Lacalle Pou no es un impedimento en caso de que el Mercosur no lo quiera hacer. Porque estamos convencidos que la legislación mercosuriana nos Lo permite. permite negociar eventualmente ante la negativa o el no querer hacerlo por parte de nuestros socios. Yo les voy a decir... Pero eso no implica, de hecho, Sí. una ruptura, porque hay un acuerdo claro, hay algunas cláusulas, según dicen los juristas, yo en esto repito Ujú. lo que dicen los que saben de estos temas, que para hacer una negociación individual sin el aval de los demás hay que irse. Bueno, No quedaría mucho espacio más. Ahí como uno como abogado y naturalmente apelando a los que más saben que uno, que son por suerte muchos más, hay dos bibliotecas. Como casi todo. Sí, en la- Entonces, en realidad lo que dicen los servicios jurídicos con el cual la Cancillería y el gobierno encabezado por el presidente de la calle Pou cuenta, lo que dice es que en realidad la resolución 32 del año 2000, que es la que estableció eso, nunca fue incorporada a la legislación nacional. Y por lo tanto, la legislación uruguaya, y por No lo está tanto, obligado. no está obligado. O sea, fue un consenso. Es un poco una chicana política. Pero en realidad los acuerdos en materia internacional, si no están ratificados, Claro, si no, por su si- parlamento. exactamente, no obligan. Claro. Pero que dicen las cláusulas del Tratado Europreto, por ejemplo. Perfecto, pero ahí por algo Europreto se firma cuando se firma y la resolución 32 es posterior. Pues sí, por eso es muy posterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con Europreto, que fue suscrito, en ese momento los gobernantes del año 2000 entendieron que era necesaria esa resolución para ese momento. Y de hecho, posterior a esa resolución, hubo tratados con México, con Chile, donde las renegociaciones fueron por diferentes carriles. Uruguay dentro del Mercosur, Uruguay profundizó en algunos temas. La con México de los años 80. No, la de lo con México La más primera, reciente. Pero la ahora la reciente, última. la que fue 2000 y pico, no recuerdo el año exacto. Fue, Sí, ya con Mercosur, eso sí. exactamente. Entonces, pero ahí cada país corrió por carriles distintos. No fue un acuerdo de Mercosur con México. Pero no hubo una cierta anuencia del resto para hacer eso. Pero cada uno corrió por su lado. Pero comunicando. Lo que está haciendo Uruguay. Claro, Uruguay comunica. El tema es si te dejan o no te dejan Exacto. quedarte. Y hay dos bibliotecas. Y bueno, y ahí con el tema de si nos dejan o no nos dejan, que yo soy bastante reticente a ese concepto porque estamos hablando de entregar soberanía. O sea, y Uruguay, el Mercosur no es la Unión Europea, primero. No, O sea, claro. en la Es Unión una Europea... una unión aduanera imperfecta, es otra cosa. Sí, una zona de libre comercio imperfecta. O sea, porque ahí están los que saben de estos temas, hablan de mercado común, más allá del nombre, la unión aduanera y la zona de libre comercio. Es como que lo más es el mercado común, el paso previo a la unión aduanera y la primera etapa es la zona de libre comercio. Quienes conocen, los especialistas en el tema, hablan que Mercosur ni siquiera llegó a ser una zona de libre comercio perfecta, es una zona de libre comercio imperfecta. Las excepciones a los aranceles, al arancel exterior común. Brasil, 200 excepciones. Argentina, 80 excepciones. Hay Uruguay, provincias que tienen 17. excepciones. Entonces, por eso hablan de zona de libre comercio imperfecta. Pero hay Uruguay que dice, bueno, pero capaz que nos echan o capaz que hacen esto o lo otro. Si ustedes miran lo que pasó en la cumbre por los 30 años de Mercosur, el tono que en ese momento tal vez el presidente Fernández utilizó, ustedes ven que en el tono y hasta lo dicho hace algunos días atrás, ha cambiado. Porque hace un año y pico atrás era no. Y ahora fue Ahora sí, déjame ver. junto, exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo ni me considero Nostradamus ni ver el futuro. Ahora, si me preguntan muy internamente, más allá de las expresiones de Argentina, eventualmente de Brasil, de este gobierno o de los gobiernos que vengan de Argentina y de Brasil, yo estoy convencido que no se van a oponer más allá de lo que ya están haciendo. Porque tanto Argentina como Le Brasil sirve. lo necesitan. A ver, Brasil, por los BRICS, por la integración con India, con China, por su potencial ingreso a la OCDE, no les sirve cortarle a Uruguay las posibilidades. Entonces, uno no puede solamente limitarse a decir, no, Brasil no quiere o Argentina no quiere. Ya el mundo es otro, el mundo cambió. Cuando Mercosur se firmó, habían 40 acuerdos internacionales donde la gran mayoría tendían a ser mercados comunes.
Hoy son alrededor de 350 acuerdos comerciales y apenas el 10% son mercados comunes o pasos más de unión aduanera. El 90% son zonas de libre comercio, son tratados de libre comercio. O sea, el mundo, la lógica comercial del mundo ha mutado, ha variado. ¿Eso quiere decir que hay que desarmar Mercosur? No. Uruguay, si algo que es lo que quiere, es que el Mercosur dé ese giro también. Y se ayorne, se modernice. ¿Para qué? Porque los únicos en los hechos que han realizado medidas proactivas, propuestas proactivas para que Mercosur siga vigente ha sido Uruguay. Entonces, nosotros queremos que Mercosur siga, pero queremos que no el Mercosur de fines del siglo XX. Queremos un Mercosur para el siglo XXI. ¿Qué pasó que Vázquez no avanzó en el 2016? Bueno, ahí... Bueno, explicó hace un rato Cayani, ¿no? Sí, a ver... Claro, pero tuvo malas señales del Mercosur. Sí, bueno, sin embargo... Eso, y tuvo malas señales de China también. Sí, a ver, no debe haber sido un factor único. Claro. Cuando el presidente Vázquez en China anuncia el avance o potencial firma de un tratado de libre comercio con China, él hace referencia a sus comunicaciones tanto con el entonces presidente argentino como el presidente brasileño. Con Macri y con Temer. Estaba Temer o estaba 2016. 2016 ya estaba Temer. Entonces, en ese momento, él hace referencia justamente a las conversaciones y que había a voluntad de Uruguay de no entorpecerle el camino. China no avanzó. También en Uruguay no se puso, tal vez, no se hizo el cambio, no se metió, la velocidad. No se puso quinta, no hubo, y acá uno podría pensar, bueno, pero en realidad... Según dice Cayani, hubo estudios para ver qué se ganaba y qué se perdía en un sentido u en otro, ¿no? Pero ese Desde el punto de vista estudio, económico-financiero, ese estudio de factibilidad fue unilateral de Uruguay, claro. A diferencia del actual, que es un estudio conjunto, o sea, es el primer estudio conjunto que hay entre los dos países, China y Uruguay. Entonces, no es un dato menor. O sea, hay voluntad del presidente de la República, del gobierno uruguayo, de continuar lo que gobiernos de diferentes partidos han marcado. A ver, está relacionado, más allá que no sea estrictamente China, el tema del acuerdo transpacífico. El presidente Vázquez, más o menos al mismo tiempo, meses más, meses menos, también planteó la posibilidad de Uruguay adherir al Transpacífico. ¿Qué pasó? El plenario del Frente Amplio le dijo no. Y yo no sé si China, porque acá uno después parte una lógica bastante perversa y ridícula, ciertamente. Ah, no, los chinos porque son comunistas y los yanquis, los americanos porque son capitalistas. En los negocios no hay ideología. Sí, los negocios son intereses, son negocios. Hay una vieja frase de un lord británico que dice: los países no tienen amigos. Ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Intereses permanentes. Lord Palmerston. Entonces, es eso. Y ahora, si tú, China, ves que el país con el cual tú estás haciendo conversaciones para avanzar en un tratado, el presidente dice, vamos a analizar el Transpacífico, y el plenario de su fuerza política le traba, muchachos, pónganse de acuerdo ustedes primero, y cuando se pongan de acuerdo, vengan a hablar. Entonces... y no es un tema ideológico. Pero acá también ha habido voces críticas, o por lo menos inicialmente miradas un poco críticas. Sanguinetti, por ejemplo, puso reparos. Los puso cabildo abierto. Porque hay que, como decías tú hoy, miremos toda la película, pusieron reparos a la probabilidad de que Uruguay se lance solo al TLC con China y abandone el Mercosur, y dijeron no, eso no. Pasa que el tema es que no está arriba de la mesa abandonar el Mercosur. O sea, se plantea una falsa dicotomía de que si se firma con China o se avanza con China en solitario, eso implica abandonar Mercosur. Claro, estamos hablando de dos socios del gobierno, está ¿no? bien, sostenes de la coalición. Está perfecto, pero vuelvo a repetir lo mismo. No hay esa dicotomía es falsa. No implica abandonar Mercosur, avanzar con China. Claro. Nosotros queremos avanzar con China, y si mañana Estados Unidos, que ya está atento, porque Estados Unidos, lo que hablábamos hace un rato, el radar lo tiene prendido. Tiene su patio trasero ya, perdiendo el Pacífico, ahora puede perder el Atlántico. Bueno, pero a ver... En acuerdos comerciales. Sí, estamos hablando de intereses comerciales. Nosotros hemos tenido oportunidad, de hecho el senador Cayani, al igual que nosotros, estamos muy en todos los temas internacionales, capaz que en ámbitos distintos, él en el Parlasur, yo en el Parlatino, pero compartimos varios escenarios de diálogo con interlocutores de otros países, y de los más diversos, ideológicos, políticos, regionales, y uno ahí lo que percibe es que sí, es verdad, hay, por lo pronto de Estados Unidos,
un desconocimiento o una no mirada hacia América Latina durante mucho tiempo. Pero el rol que ha empezado a ejercer China, o sea, de Claro. vincularse, hace que obligatoriamente empiece a mirar. Y de hecho, el Congreso norteamericano aprobó hace un año y pico, a principios del año 2020, una ley que obliga a algo que no pasaba, que era al Congreso norteamericano vincularse con los congresos de América Latina. De hecho, participamos con el senador Cayenne en un evento justamente a raíz de esta situación hace algunas semanas. Entonces, Hay un cambio. hay un cambio, porque ve que ya la lógica, Estados Unidos y también Europa, porque por algo la Unión Europea empieza a mirar de vuelta para acá. Nos estamos yendo, pero Sí. la pregunta ahora del millón, ¿sabes cuál es? Si ¿Vas va- a ir a la Si caravana? va a comprar la camiseta, no ¿Cuál es el sé. la nacional? caravana. No, ¿vas a ir a la caravana o no vas a ir? Y a la bueno, caravana? estamos en la rendición de cuentas. Y los fines. el Bueno, domingo, el domingo. bueno, pero justamente de lunes a viernes estamos con trabajo en la comisión. ¿Y la careta? y el fin de ¿Y semana. la careta la tenés? Ya lo tengo. El fin de semana van a haber reuniones, justamente. Ya nos quedan un par de semanas. Y bueno, y el sábado y el domingo son. Capaz que logramos trasladarlo un poquito para la tarde. Bueno, voy a ir a comer un choricito al Parque Central. Sí, bueno, bueno, Tenés familia, ¿no? y el ¿Tenés martes hijos? y el martes tenemos el partido con el Guayaniense. Goianiense, es difícil, Goianiense. es de Goiás, más fácil. Seguro, Este, Goianiense. pero para ti es más fácil Sí, pronunciarlo. claro, pues yo puedo- ¿Te mojaste ayer en el estadio o no? No, estaba en una reunión en el Club Ramián, les cuento, con el ministro Heber, es verdad, miren, estaba en una reunión, salgo del Club Ramián, se Diluvio, larga el diluvio, chaparrón. diluvio. Otro tricolor, ¿no? Sí, Diluvio. ¿Cómo? exactamente. El ministro Heber, otro Claro, tricolor. exacto. Seguro. Bueno, es que ahora aparece. Está De por todos lados. ahora. Sí, sí, Estaba levantás una piedra y desaparecido, salen ahora está 200. por todos lados. Es increíble. Ay, Muchas gracias Suárez por- es nacional. Sí, señor. Sí, señor. No, ahí sí Suerte. que no hay acuerdo entre ustedes. Ni TLC Ah, mediante todo ni bien, negociación todo mediante. bien, todo bien. Ya venimos, amigos. De lunes a viernes, La Otra Mirada a la Actualidad. Conducen Fernando Vilar, Leo Galante, con la participación de Mati Escudero. Los columnistas Pancho Goldaracena, Elisa Arián, Carlos Pita y Mariela Cigarán. De lunes a viernes. Otras cosas. Bueno, estamos ya al aire. Mientras nos estábamos despidiendo, Charlábamos un poquito. charlamos un poco, estamos al aire. Sí, estamos al Estamos aire. al aire, mirando. estamos Lo al que pasa es aire. que la seña no vino. yo ¿Viste? no la vi, No, es lo que Lo que pasa. pasa es que este muchacho debe televisión ser de- nuestro director de cámara. Está tan Sí, contento sí, con la sí, Avenida sí. Suárez que ya Sí, no ve no, otra no, no, cosa. ¿él también? Este Sí. también. ¿Vos tenés sí. un bolso? Bolso, bolso más. Claro. ¿Vos ¿Viste? también sos bolso? Por eso Ah, que están está así. lleno de bolsos, Mirá, ¿viste? no a la violencia, pero igual. No, es una cosa increíble. Hasta le falta traer la careta. No, la cara no, lo no, vende. no, está es una brutal. sonrisa de oreja a Es oreja brutal. acá. No, Igual no, habría que increíble. conseguirle una careta de Una careta, Suárez, no sé si de Suárez o de Sofía. ¿De quién? Oh, La esposa. ¿Sabes que estoy Ah, es mirando? verdad. No vendrá. Le vendrá, a ver, a ver si está una llegando. caravana. ¿No ves que algo que baje? Una caravana de- Vos es que viene. Va, no va a pasar la caravana. Bueno, acá sí tenemos Mirá. nuestro director y sé. operador de cámaras. Va a la caravana ya confirmado. Sí, sí, él abre, mirá. Va, así. ¿Con camiseta o sin camiseta vas a ir? ¿Con la camiseta puesta? camiseta. Claro, el número 9. ¿Ya la compraste? La vas a comprar. No importa lo que salga, la vas a comprar. Sí, Ahora, qué ya está. negocio, vender camiseta. Ahora Bien, escuchaba, bien, qué bien, bien. Mira, yo un lindo. día, yo voy a contar algo. A ver. Cuando Cristiano Ronaldo pasó a la Juventus y yo me enteré por cuánto dinero, me recontra calenté. Dije, vos, Sí, qué, sí. qué inmoral que es que un tipo, porque se saque una camiseta y se ponga otra, porque es eso, Sí, Claro. sí. se pague por ese acto de fulano, de tal cuadro a tal cuadro, se pague no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares. Y decía, me puse en la piel de los directivos del cuadro que lo compraba, de tener que poner toda esa plata y además después pagarle por mes
para verlo. Y vos sabés una cosa. Te mataron las cifras después. No. Al mes ya habían pagado todo vendiendo camisetas. Claro, Pero le pasó al sí. Paris Saint-Germain con Messi. Porque eran millones, no eran 30 camisetas, Claro. eran 30 millones de camisetas. En una semana, No, el no, Paris sí. Saint-Germain, con la venta de la camiseta de Messi, que no solamente la venden en Francia, Sí. ¿no? Como la venden en todo lo que fueron sus colonias, había pagado por completo el traspaso de Messi de Barcelona, Claro, es Las, mucha París. plata. las legítimas las legítimas. se venden acá en Uruguay, en el free shop. Claro, En el free shop de Río, en el de San Pablo, Sí, en el sí, de... sí, Claro. sí. La camiseta de Messi, la legítima, La se vende en legítima. todo el mundo. Por ¿Y eso la de cuánto Cristiano... vale si la de Suárez No, vale las tan- camisetas valen más o menos. todo lo mismo. Más o menos lo mismo, 100 porque es- dólares, más o menos, Sí, 100 y algo de 220 no sé, dólares capaz, por ahí. capaz que la de Cristiano Ronaldo en aquel momento valía 150 poco más. dólares, Ay, 200 claro. dólares. Mucha plata, mucha Supongo. plata. Pero no, millones y millones y millones y millones de dólares vendiendo camisetas. Y después los sponsors que van en las camisetas. Yo estuve a punto de ¿Cuánto ofrecerme sale? poner una mesita. Tristán Claro, Narvaja. yo también le vendo ahí en Tristán Narvaja, que me den 5 pesos por cada una, yo ya me voy feliz. Vendo, qué increíble igual cómo la riqueza está tan despareja en el mundo, la riqueza, los El verdadero sueldos. problema del mundo. No discutamos más, Sí, no jodamos es más verdad. con comunismo, socialismo, capitalismo y todos los sismos que Sí, quieran. sí, sí. El problema del mundo Es lo mal que es está la dividida. mala distribución Sí, de la sí, riqueza. Y es te digo verdad. algo, me parece que no hay forma de mejorarlo. No, eso creo que los que pensamos Más, en algún más- momento... más que a veces hay intereses tan cruzados, de Claro, tantos lados diversos, que hacen claro. imposible que cuando haya alguna estructura pensada, la pongan en práctica. Porque lo que Mientras- se pierde es demasiado. Mientras hay gente en muchos lugares del mundo, no voy a decir ninguno para no estigmatizar a nadie, No, mejor que que no la tiene gente... para comer. No tiene agua para tomar. Perfecto. Hay un Pensemos. señor muy famoso que iba a pagar 45.000 millones de dólares para comprar Twitter, que Sí, se Sí. llama Elon Musk. sí, Entonces, sí. Si hay un señor, ¿Que tiene esa plata? tiene la de media África, Claro. Tiene para darle a África a toda el agua que tiene necesita. la plata que debería Y el tener pan. medio continente americano. Sí, sí. Y hablo de es- uno. es- Agarrá la revista Forbes y Claro. calcula cuántos millonarios hay en cada país. Abramovich. Lo sumás y ahí tenés resueltos los problemas del mundo. Y ¿sabes qué? No discutiríamos ni TLC, no discutíamos acuerdos de acá Sí, y es allá, verdad. no discutíamos pérdidas salariales, no Pero- estaríamos... Nada. Anda todo porque lo que no está en Forbes. todo el mundo lo que tendría. lo que Forbes no publica o no conoce o no quiere dar a publicar por intereses cruzados deben ser fortunas. Son muy pocas. Porque las contás por de repente una centena. Son muy pocas, pero que tienen Pero mucho. tienen prácticamente el 80% del Ese es Producto el Interno problema Mundial. real del mundo. Ahora, esa gente no llega a gastar la plata en ¿Eh? vida. No llega 10 generaciones no la gastan. Claro. Más, mucho más. No, no. ¿Y cuál será la satisfacción que siente esa gente de tener tanta plata? ¿Y usted qué haría con tanta plata, Yo, un por yate, ejemplo? un avión privado, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, me encanta No escuchar trabajaría esto. más. No trabajaría más. Viajaría A por el todos mundo. lados. Siempre donde hubiera verano. Siempre donde hubiera verano. siempre Bien, hubiera muy verano. bien, muy bien. Coincidimos en algo los tres, ¿vio? Siempre donde hubiera verano. Te digo algo, y esto no es una broma, es de verdad. Mientras el mundo no encuentre la forma de distribuir mejor la riqueza, vamos a seguir teniendo lo que tenemos, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Mientras haya gente que tiene mucha plata y gente que fabrica armas para vender armas, Sí, son Claro, todos los no, inútiles. y es como decís vos, Es creo, terrible. Fernando, no se va a terminar nunca esto. porque no hay fórmula. No. ¿Quién me puede venir a decir a mí cuánto tengo que ganar y si gano de más que Sí, me dice claro, que claro. se la dé a alguien? Nadie. Claro. Nadie, cada uno... Fórmulas pueden haber Nadie. muchas. Voluntades para hacer el cambio es lo que no vamos a encontrar. nunca. Nos queda un minuto, creo. No, Yo ya quiero- nos queda nada, nos tenemos que No, ir. Y apareció otro tricolor, ¿no? Ahí, en Quiero pantalla. que me digas cómo es la Mucha columna de gente- mañana. ¿Qué vas a mucha hacer? gente ¿Quién va a venir control- mañana a tu columna? Estuvimos hablando con la Rapidito. producción, Sí. rapidito, y mañana Will viene el próximo viernes. Mañana viene Marta Aguiar, que es una modelo fitness referente para todas las mujeres que hacemos, ella se incluía, Oh. gimnasia. Así que mañana viene una traemos babero bomba. mañana. Mañana traigan babero porque viene Marta Aguiar mañana. Nos vemos. Chau, 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 que chau, chau, pasen bien, chau. hasta mañana.